cómo era que se pueden entender las ondas cuando llegan por una cuerda, ¿verdad? Entonces, había hecho un dibujo de una cuerda que está unida en sus extremos ¿verdad? A una pared o a cualquier objeto que le está sujetando acá. Entonces, el extremo izquierdo y el extremo derecho de la cuerda no se mueven. Entonces, cuando se logra describir la onda más grande, por decirlo así, que cabe en esta cuerda, decimos que estamos ante el modo fundamental. Cuando la cuerda oscila en el modo fundamental, entonces la longitud de onda, o sea, la longitud de onda de este modo fundamental, que se llama a veces lambda 1, es igual a 2 veces el largo de la cuerda, ¿verdad? Eso, bueno, eso en el libro viene ¿verdad? Explicado. ¿Por qué? Porque, verás, si ustedes lograran continuar la cuerda en cualquiera de sus extremos, entonces la onda debería continuar aquí, ¿verdad? Y entonces se necesitan dos cuerdas para completar una longitud de onda. O bien cuando uno tiene el primer armónico sobre la fundamental, que sería entonces cuando ustedes tienen esto, ¿verdad? Aquí habría entonces tres nodos, y en este caso, lambda 2, hacerlo de color azul, en este caso lambda 2 vendría a ser igual a la longitud de la cuerda. En el tercer armónico hay tres nodos, algo así. Esto sería lambda 3. Y en este caso, lambda 3 es igual a, vamos a ver, los medios. Lambda 3 es igual, sí, es igual a 2/3 de L, ¿verdad? Entonces, en general, para una cuerda, para una cuerda, atada, ¿verdad? Decimos que lambda n es igual a n, no mentira, es igual a 2 veces L entre n, ¿verdad? Sí, porque cuando n es igual a 1 tenemos 2 entre L. Cuando n es igual a 2 tenemos L, y cuando n es igual a 3 tenemos 2/3 de L. Ok. Y también entonces tenemos una forma de calcular la frecuencia. Recuerden que la lambda por frecuencia es igual a la velocidad de la onda o la velocidad con la que se propaga la onda por la cuerda. En el caso particular, vamos a ver, en el caso particular en que la onda viaje por una cuerda, ¿verdad? Teníamos que la velocidad de la onda se calcula con la raíz cuadrada de la tensión a la que está sujeta la cuerda dividido entre la densidad lineal de la cuerda. Esta cantidad, cuando ustedes le calculan, debería darles en metros entre segundo. Entonces, ustedes luego pueden despejar, ¿verdad? El valor de la frecuencia, Fn, dividiendo la velocidad de la onda entre lambda n. De manera que esto es igual a n veces la velocidad entre 2 veces el largo de la cuerda. Esto sería entonces para cuerdas. En cambio, estamos considerando ahora lo que sucede cuando ustedes están oscilando una cuerda, ¿verdad? Y la cuerda está sujeta a un tubo abierto o cerrado. Un tubo abierto o cerrado es entonces una cavidad, como el nombre le indica, un tubo abierto o cerrado.
Es una cavidad que entonces tiene un lado abierto y un lado cerrado. El lado de la derecha está cerrado y el lado de la izquierda está abierto. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Me la pueden hacer. Yo estoy explicando, pues si surgen dudas, ¿verdad? Con toda confianza pueden escribirlo en el chat. Ok, entonces, para, para entender bien en qué puntos suceden los nodos de la onda de aire, ¿verdad? Es importante entonces definir cómo se considera el aire. Ahí en la descripción del capítulo vienen que aparecen dos formas diferentes de entender cómo se comporta la onda de sonido. Una forma es considerándolo como una oscilación en el valor de la presión y otra forma es considerándolo como una oscilación en la posición de las partículas de aire. Yo personalmente pienso que es un poco más fácil tal vez imaginarse el aire como una oscilación en las partículas más que una oscilación en la presión. Por una razón muy sencilla. Cuando una partícula de aire se encuentra en el extremo, abierto del tubo, ¿verdad? Cuando se encuentra, por ejemplo, acá, tiene toda la libertad de oscilar, ¿verdad? Se puede mover de un lado para el otro. Pero cuando la partícula se encuentra definidamente en el extremo cerrado, cuando se encuentra aquí, no puede oscilar, ¿verdad? Aquí, no puede oscilar porque tiene la tapa, ¿verdad? Justo al lado. Entonces, eso quiere decir que el extremo cerrado tiene que ser necesariamente un nodo de oscilación, ¿verdad? Ahí no puede ocurrir oscilación. Entonces, en un tubo abierto cerrado, la onda más grande, ¿verdad? Es aquella en la que el extremo abierto es un antinodo y el extremo cerrado es un nodo de presión y ya no hay más, ¿verdad? Nodos ni antinodos. Entonces, esta onda se vería más o menos así, ¿ok? Eso sería el modo fundamental, podríamos decir. Vean que, de hecho, si el tubo mide un largo L, porque para esto es muy importante conocer el largo del tubo, entonces este pedazo de onda, ¿verdad? Corresponde en realidad a un cuarto de la longitud de onda. Porque ustedes después, ¿verdad? Continúan la onda baja, luego vuelve a subir y vuelve a subir acá. Entonces, aquí, vamos a ver esto. Aquí la longitud de onda, lambda 1, corresponde entonces a 4 veces, ¿verdad? 4 veces el largo del tubo. Nada más para revisar, vamos a ver eh, vamos a ver cómo es que viene en el libro. Ah, ok, esa parte viene hasta el capítulo siguiente. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Creo que no haya quedado claro. Este,
Vean, creo que voy a dejar este problema tal vez para después, porque sí, veo que para contestarlo hace falta ver un poco de materia del tema que viene la semana, o sea, que viene para la siguiente evaluación. Este, sí, de hecho, este, vamos a hacer otro, mejor, uno que tenga solamente materia de este capítulo. Ok, tal vez, sí, creo que tal vez vean, el 31 recomendados, vamos a ver el 31. Eh, nada más, el 31 pero de la décima edición, para no hacer por accidente un problema que no es el que me están pidiendo. Vamos a ver, el 31, aquí. Me corrige si no es el que usted me está diciendo, ¿ok? Dice, la intensidad de una onda sonora a una distancia fija de una bocina que vibra a 1 kHz, ¿verdad? Esto es 1.00 kHz, es de 0,6 watts entre metro cuadrado. ¿Ah? Determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a 2.5 kHz mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento constante. Y B, calcule la intensidad si la frecuencia se reduce a 0.5 kHz y se duplica la amplitud de desplazamiento. Ok. Para este problema hay que usar la fórmula explícita de la potencia, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, busquen el problema en el libro, ¿verdad? Para que tengan el enunciado. Nada más para que recuerden que ustedes pueden abrir el libro si se van a WebAssign, ¿verdad? Y hacen clic la, en la, en el botón que dice ebook. Ok, entonces, vamos a ver, intensidad. Ok, vamos a apuntar los datos. Nos dicen que la intensidad de una onda sonora a una distancia fija, ¿verdad? No sabemos a qué distancia, una distancia R, ¿verdad? Podríamos decir, de una bocina que vibra a 1 kHz, esa es la frecuencia, ¿verdad? Es igual a 0,6 watts entre metro cuadrado. Pues vamos a la pizarra. Aquí. Recuerden que la intensidad, en general, ¿verdad? La intensidad de una fuente de sonido es igual a la potencia dividido entre el área. Entonces, hay una fuente de sonido, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, un radio, digamos, aquí hay un radio. Entonces, el radio emite ondas de sonido esféricas, ¿verdad? Que cada vez se van alejando más y más y más y más del, de la fuente de sonido que fue el radio. Entonces, ya cuando se encuentran a una distancia R de la fuente de sonido, entonces esta área corresponde o debería corresponder a la, al área de la superficie esférica. Entonces sería potencia entre 4pi r cuadrado, porque 4pi r cuadrado es la superficie de una esfera, ¿verdad? Pero bueno, esto nada más es, ¿verdad? Para recalcar cómo es que la potencia se supone que depende de la distancia. Ahora, el problema no nos dice la distancia, nos dice únicamente, vamos a buscarlo, que hay una intensidad de 0,600 watts entre metro cuadrado cuando la frecuencia, es de 1 kHz. O sea, cuando la frecuencia es 1 por 10 a la 3 Hz, ¿verdad? Entonces,
Determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a 2.5 kHz mientras se mantiene constante una amplitud de desplazamiento constante. Mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento constante, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a devolvernos un momento al resumen del capítulo. Aquí, ¿verdad? Esta fórmula es muy importante. Esta fórmula, ¿verdad? Es larga, sería bueno que ustedes se leyeran en el libro la parte a donde la derivan, ¿verdad? Pero bueno, no es necesario saber eso de memoria, porque bueno, eh, cuando teníamos clases presenciales, esta fórmula siempre venía en el formulario y si no, ¿verdad? Ustedes la pueden buscar en sus apuntes. Entonces, tenemos que la potencia, ¿verdad? Es igual a un medio de... Ok, esta fórmula es... Sí, esta fórmula es solo para ondas en cuerda, entonces hay que buscar la forma en sonido. Vamos a ver, hagámonos un momento entonces. Que hay una formulita, entonces para eso, que nos da la potencia en términos de la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad del sonido. Un poco lento, voy a buscar un PDF que tengo del libro, ya voy. Ya voy, chicos. Vamos a ver. Aquí tengo la 7ª edición del libro. Sí, o sea, vamos a ver, en principio se supone que tiene que ser la misma fórmula, ¿verdad? O sea, potencia es igual a un medio por mu por omega al cuadrado por amplitud al cuadrado por la rapidez. El problema, o sea, el problema aquí, ¿cuál es? Que estamos considerando ondas de sonido, ¿verdad? Y esta ecuación que está aquí debería ser expresamente para eh, ondas en una cuerda. O sea, vean que la ecuación depende de la amplitud, ¿verdad? Pero también depende de la densidad lineal de la cuerda. Que la densidad lineal de la cuerda es precisamente es una cantidad que
aparece solamente en cuerdas, no aparece en ondas de sonido porque la onda de sonido no, o sea, no se propaga por un medio continuo como una cuerda. Pero bueno, al fin y al cabo lo importante aquí es ver cuál es la dependencia que tiene la fórmula con respecto a la frecuencia. Vean que la función depende de la frecuencia al cuadrado y depende de la amplitud al cuadrado. Vamos a ver entonces. Ay, qué pena, es que no puedo volver a abrir el ejemplo en el libro que tenía. Ya voy, esperen. ¿Qué era lo que decía la pregunta? ¿Qué pasa si usted aumenta la frecuencia, verdad? Aumenta la frecuencia de 1 kHz a 2.5 kHz, o era un poco más. Ahí está, muchas gracias, Jeren. Si la intensidad de una onda, ok, determina la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a 2.5 kHz mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento constante. Ok, entonces ven, eh, yendo a la pizarra, ¿verdad? Uno tiene esto. Entonces, la intensidad, eh, la intensidad vale 0,6 watts entre metro cuadrado cuando la frecuencia es de 1 kHz, ¿verdad? Y la intensidad es igual a la potencia entre el área, y esto es igual entonces a, bueno, a 1/2 por mu por omega al cuadrado. Aquí sería S max al cuadrado por V entre A. Tengan cuidado, ¿verdad? De no confundir esta A de área con la A de amplitud. Entonces, el punto es el siguiente. El punto es que la intensidad es proporcional a el cuadrado de la frecuencia angular, pero bueno, la frecuencia angular es 2pi por f, ¿verdad? Entonces quiere decir que al fin y al cabo la intensidad es proporcional a el cuadrado de la frecuencia. Entonces, si nosotros aumentamos la frecuencia a 2.5 kHz, lo que estamos haciendo es multiplicar la frecuencia por 2.5, ¿verdad? Entonces, la nueva frecuencia, digamos, pero la nueva intensidad, la intensidad final, es igual entonces a 1/2 por mu por, bueno, por 4pi al cuadrado por 2.5 veces la frecuencia inicial al cuadrado por la amplitud, que no cambie, por la velocidad entre el área. Al fin y al cabo, esto lo que significa es que es 2,5 veces al cuadrado la intensidad inicial. O sea, es 2.5 al cuadrado veces la intensidad inicial, que era entonces, aquí dice 0,6 watts entre metro cuadrado. Y 2,5 al cuadrado por 0,6 es igual a 3,75 watts entre metro cuadrado. Sí, ahí lo que importa es
digamos, lo que importa es recordarse cuál es la dependencia de la potencia con respecto a la frecuencia. Pero bueno, la intensidad depende de la potencia y la potencia a su vez depende de la frecuencia. Esa sería la parte A. Y la parte B dice, calcule la intensidad si la frecuencia se reduce a 0,5 kHz y se duplica la amplitud del desplazamiento. Entonces vamos a ver. Acuérdense que, bueno, para la parte B, tenemos entonces que la intensidad inicial es igual a 1/2 por mu por 4pi al cuadrado, la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado por la velocidad entre el área, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo es que, bueno, en primer lugar, la frecuencia se reduce de 1 kHz a 0,5 kHz, o sea, se reduce a la mitad. Entonces, la frecuencia final sería 1/2 de la frecuencia inicial. Aquí pongamos frecuencia inicial y aquí amplitud inicial. Pero la amplitud se duplica. Entonces, S max final sería igual a 2 veces S max inicial. Entonces, bueno, vean que de hecho el efecto que tiene el reducir la frecuencia a la mitad, pero aumentar la amplitud al doble, se cancelan entre sí. Porque entonces ustedes tendrían que la intensidad final sería igual a 1/2 por mu por 4pi al cuadrado, la frecuencia final al cuadrado, por S max final al cuadrado por la velocidad entre el área. Y esto es, bueno, 1/2 por mu por 4pi al cuadrado por f final, que es entonces 1/2 de f inicial al cuadrado, por S max final, que es 2 veces S max inicial al cuadrado, por la velocidad entre el área. El efecto que tiene esto, ¿verdad? Es que este 2 se cancela con este 2. Entonces esto vendría a ser la intensidad inicial, o sea, vendría a ser igual a 0,6 watts entre metro cuadrado. Ahí está. Entonces la respuesta sería, para la parte A es 3,75 watts entre metro cuadrado, y para la parte B otra vez sería igual a 0,6 watts entre metro cuadrado. Ahí está. ¿Alguna duda? Gracias. Ok. Bueno, les decía que me gustaría, bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro ejercicio que quieran ver? Si no, déjenme proponer otro. Entonces, bueno, ¿nadie tiene algún ejercicio que quiera resolver? Eh, Volvamos a este entonces del examen viejo. Aquí. Este de acá. El problema 3 dice: una onda viajera se propaga hacia la derecha en una cuerda con una amplitud de 5 milímetros, una longitud de onda de 4 centímetros y un periodo de 0,02 segundos. Además, y en 0,0 es igual a 3,53 milímetros. Escriba la ecuación para esta onda
Si esta onda se propaga en una cuerda de guitarra, determina la ecuación de la onda estacionaria que se produce producto de la sobreposición de las ondas. Esa parte no la vamos a hacer todavía porque eso es con la materia del siguiente capítulo. Pero bueno, hagamos la parte A, la parte A. O sea, hagamos hasta acá. O sea, realmente la materia de esta sección está relacionada con la materia de la siguiente sección. Ok, entonces, bueno, aquí en el problema resuelto, ustedes pues lo pueden buscar. Yo quisiera nada más explicar, ¿verdad? En palabras, qué es lo que uno tiene que ir haciendo. Básicamente lo que hay que hacer es que hay que darle un significado a cada una de las cantidades que nos dan en este ejercicio. Pues vamos a la pizarra. Listo. Ok, entonces nos dicen que la amplitud de la onda es de 5 milímetros. Nos dicen que la longitud de onda es de 4 centímetros. Lambda, ¿verdad? Y el periodo, el tiempo que tarda una onda en moverse, ¿verdad? Es 0,02 segundos. El periodo era la cantidad que escribimos con T mayúscula, es igual a 0,02 segundos. Y además, la onda evaluada en el punto en que x es igual a 0 y en que el tiempo es igual a 0, es igual a 3,53 milímetros. Y nos piden entonces que expresemos cuál es la ecuación de la onda, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que una onda, ¿verdad? Una onda, por lo general, es una función que depende de una amplitud por una función trigonométrica. Ahí nosotros tenemos otra vez la libertad de escoger si queremos que sea una función seno o una función coseno. Es arbitrario, ¿verdad? Porque la función seno y la función coseno son, supone la misma función, nada más que desplazada una constante de fase con respecto a la otra. Entonces sería por coseno de kx menos omega t más phi, ahora aquí, menos omega t más phi. Aquí es importante tomar en cuenta la dirección de la onda, ¿verdad? Recuérdense que cuando nos decían que la onda se mueve para la derecha, ¿verdad? Entonces aquí hay que poner una resta. Una onda que se mueve a la derecha. En cambio, si el problema hubiera dicho que era una onda que se movía para la izquierda, entonces hubiéramos tenido que hacer y igual a por el coseno de kx más omega t más phi, ¿verdad? Esto significa que la onda se mueve a la izquierda. Pero bueno, estamos entonces con ¿verdad? Que la onda se mueve a la derecha. Hay que calcular entonces el valor de, bueno, A, ya lo tenemos. La amplitud era de 5 milímetros. Hay que calcular K, hay que calcular omega y hay que calcular phi. Entonces acuérdense que K era igual a 2 pi entre lambda. Tal vez sea una idea para dejarlo en centímetros, ¿verdad? Bueno, dejémoslo en centímetros. Esto sería igual a 2 pi radianes
entre lambda, lambda era igual a 4 centímetros. Entonces esto quiere decir que K es igual a pi medios radianes entre centímetros. Así como esta es una forma aceptable de dejar una respuesta, sobre todo cuando es un examen escrito, ¿verdad? Ahora, como ustedes ya saben, en la plataforma de WebAssign, ustedes tienen que decidir si lo dejan en términos de pi, o sea, la respuesta sería raya pi entre 2, o bien que ustedes decidan usar la calculadora para calcular cuánto da eso, ¿verdad? Decimal, pi medios es aproximadamente igual a 1,57, ¿verdad? Pues ahí, digamos, ustedes ven cómo les queda mejor contestar en WebAssign, con cualquiera de las dos formas. Bueno, la otra cantidad importante era omega. Omega es igual a 2pi entre el periodo. Omega tiene que caer en unidades de radian entre distancia. De radian entre tiempo. Puede ser radian entre segundo. De hecho, el problema nos decía que el periodo era 0,02 segundos. Aquí está, ¿verdad? Entonces, omega vendría a ser entonces igual a 2pi entre 0,02 segundos. Cuando ustedes calculan esto, ¿verdad? Les queda que esto es 100 veces pi radianes entre segundos. Entonces, ustedes, ¿verdad? Aquí pueden decir si lo ponen como 100 pi o ya lo ponen en decimal, entonces les quedaría que es 314,15, ¿verdad? Radianes entre segundos, aproximadamente, porque el número continúa. El punto es que si ustedes hubieran estado en un curso de física presencial, esta respuesta hubiera sido buena, ¿verdad? Y si no, bueno, en WebAssign utilizan esta o esta. Y solo nos queda calcular entonces la constante de fase. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la condición inicial de que la función en x igual 0 y en t igual 0 tenía que ser igual a ¿a cuánto? Tiene que ser igual a 3,53 milímetros. Ok, entonces, la forma explícita de la función es así, ¿verdad? Y es igual a A por el coseno de kx menos omega t más phi. Entonces, cuando x se toma como igual a 0 y cuando el tiempo se toma como igual a 0, quiere decir que y es igual a, primero, la amplitud, que era de 5 milímetros, por el coseno de kx, que es 0, ¿verdad? Omega t, que es 0, solo queda phi. Coseno de phi igual a 3,53 milímetros. Pues esta relación nos dice cómo calcular phi. Uno puede deducir el valor de phi a partir de las condiciones iniciales. Cuando ustedes despejan phi, entonces les queda que coseno de phi es igual a 3,53 milímetros entre 5 milímetros
esa cantidad, ¿verdad? Como pueden ver, queda adimensional, no tiene unidades. Entonces esto, bueno, esto es igual a 0,706 sin unidades. Entonces el valor de phi es el coseno inverso de 0,706. Ojo, para calcular esto, aquí sí hace falta, ¿verdad? Poner la calculadora en radianes, porque phi es un ángulo. Y cuando evaluamos cantidades angulares en ondas, ¿verdad? En ondas, en oscilaciones, es importante que estas queden en unidades de radianes. Entonces, tienen que hacer la correspondiente configuración en la calculadora, ¿verdad? Dependiendo del modelo de calculadora que tengan, tienen que fijarse cómo cambiar el valor, la forma a radian. Entonces, yo voy a poner mi calculadora en radian. Voy a calcular cuánto es el coseno inverso de 0,706 en radianes, ¿verdad? Phi es igual a 0,787 radianes. Ahí está. Tiene que quedar en radianes. Entonces ahí está el valor de phi. Entonces, ya habiendo calculado el valor de phi, el valor de omega y el valor No de... entendí ni mierda. Uno puede entonces calcular el valor de... Bueno, uno puede representar la función como debería ser. Es igual a por el coseno de kx menos omega t más phi. Entonces debería quedar 5 milímetros por el coseno de k que era pi medios, entonces sería pi medios radianes entre centímetro por x menos omega. Omega era 100 veces pi radianes entre segundo por t más phi, y phi era entonces igual a 0,787 radianes. Entonces ahí está la respuesta. Lo importante, digamos, es saber cómo calcular las constantes a partir de la condición inicial. ¿Hay alguna duda? Por el chat, ¿alguna duda? Bien. Vamos a ver, ¿les gustaría proponer otro ejemplo para hacer de ondas? Tal vez algo con decibeles. El ejercicio 4 del mismo examen. Ok, voy a buscarlo. Ah, bueno, este que está aquí. Voy a pasarles la imagen del examen para leer el problema. Aquí está. Dice así: una máquina muy ruidosa, pero antes de seguir, profe, el signo de la ecuación siempre define el sentido de la onda. Sí, bueno, el signo de la ecuación no, ¿verdad? O sea, el signo que va acompañado del término de omega t. Cuando ustedes ponen menos omega t,
es porque la onda va para la derecha. Y cuando ponen más omega t es porque va para la izquierda. O sea, uno casi podría, digamos, memorizárselo como que va en sentido opuesto, ¿verdad? O sea, si es menos, va para la derecha. Y si va más, es porque va para la izquierda. Ok. Dice, una máquina muy ruidosa de una industria genera ondas esféricas de tal manera que la potencia se distribuye uniformemente. Un trabajador se encuentra a una distancia R del altavoz. Si camina 36 metros hacia la fuente y escucha que la intensidad se ha duplicado, calcule la distancia R, B, si el nivel sonoro a R menos 36. Bueno, aquí hay que tener cuidado con lo que quiere decir esto porque R menos 36 quiere decir el valor de esta R y le restamos 36, supongo que 36 metros, ¿verdad? Es de 80 decibeles. Determine el nivel sonoro a una distancia R y la intensidad en el mismo punto. El trabajador deberá usar tapones para el oído si el nivel sonoro llega a 90 decibeles, de lo contrario tendrá problemas de salud. ¿A qué distancia de la máquina empezará a usar tapones de oído por los 90 decibeles? Pues bueno, vamos a contestar primero la pregunta A, esto que está aquí, calcule la distancia R. Sabiendo que, vamos a ver, que si el trabajador se encuentra en estancia de del altavoz y camina 36 metros al frente y escucha que la intensidad se ha duplicado. Ok, pues vamos a ver, ¿cómo es que se relaciona la escala de intensidad con la distancia, ¿verdad? Entonces, vamos a la pizarra. Ahí está. Ya les había dicho antes entonces que la distancia y la intensidad se relacionaban de la siguiente forma, ¿verdad? Cuando teníamos una fuente puntual, entonces la intensidad es igual a la potencia de la fuente de sonido dividido entre 4pi la distancia al cuadrado, o sea, entre 4pi r al cuadrado, donde r es la distancia. Una cosa muy importante que hay que entender es que la potencia, ¿verdad? Esta P es una cantidad que depende únicamente de las propiedades de la fuente de sonido, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, si tienen, por ejemplo, un altavoz, entonces definir a qué potencia quieren que el altavoz emita sonido. En cambio, la intensidad no es una propiedad de la fuente de sonido, porque la intensidad depende también de la distancia. Entonces, la intensidad va a ir variando según sea la distancia a la cual usted mide la intensidad. Pero la potencia siempre es constante, ¿verdad? La potencia no depende de dónde la midamos, la intensidad sí. Entonces, el problema, ¿verdad? Nos dice lo siguiente. Si usted camina 36 metros para adelante, la intensidad se ha duplicado. O sea, vamos a ver. Si usted dice que R minúscula es igual a R, entonces tenemos que la intensidad es igual a P entre 4pi R al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, si usted camina 36 metros para adelante, o sea, si usted dice que R minúscula es igual a R mayúscula menos 36, ¿verdad? Entonces, la intensidad se duplica. Pues quiere decir que tenemos que la intensidad final es igual a 2 veces la intensidad. Es igual a P entre 4pi por R menos 36 al cuadrado. Entonces, al imponer esas condiciones, hay que determinar el valor de esta R, de esta R de acá, ¿verdad?
¿Qué significa que la intensidad se duplique? Bueno, esencialmente lo que significa es entonces lo siguiente. Quiere decir que 2 veces la potencia entre 4pi por r al cuadrado es igual a la potencia entre 4pi por r menos 36 al cuadrado, ¿verdad? Estamos multiplicando por 2 porque la potencia se duplica, porque la intensidad se duplica cuando R se reduce en 36. Entonces, al hacer el despeje de R, ¿verdad? Cancelamos las potencias, cancelamos de hecho el 4pi, y entonces nos queda que 2 entre R al cuadrado es igual a 1 entre R menos 36 al cuadrado. Teniendo en cuenta que R menos 36 está todo dentro de el paréntesis. Entonces mandamos este a multiplicar, y nos queda entonces 2 por R menos 36 al cuadrado es igual a R al cuadrado. Hay muchas formas de solucionar esta ecuación, ¿verdad? Una forma podría ser que ustedes, por ejemplo, decidan expandir este término, ¿verdad? La expansión binomial, y luego resolver para R. Pero eso es muy complicado. Tal vez una forma más sencilla de ver la solución es haciendo diferencia de cuadrados. ¿A qué me refiero? Entonces, vean que ustedes pueden pasar este término para la izquierda, ¿verdad? Entonces, les queda 2 por R menos 36 al cuadrado menos R al cuadrado es igual a 0. Ahora, vamos a aplicar la propiedad matemática de que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Diciendo que esto que está aquí es a al cuadrado y que esto que está aquí es b al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando hacen esto, les queda lo siguiente. Les queda raíz cuadrada de r menos 36 más r por raíz cuadrada de 2 r menos 36 menos r es igual a 0. ¿Ok? Vean que esto vendría a ser nuestro a más b. Y esto vendría a ser nuestro a menos b. ¿Está claro cuál fue el paso que hice aquí? O sea, es una simplificación para poder entonces encontrar más fácilmente los valores de R, ¿verdad? Tomando en cuenta que es una ecuación algebraica. Entonces, bueno, si ustedes agarran este término y lo trabajan, entonces les queda que ¿qué sería? Bueno, vean, vamos a hacerlo desde el principio. Les quedaría raíz cuadrada de 2 por r menos 36 más r igual a 0, ¿verdad? Entonces, raíz cuadrada de 2 más 1 por r igual a 36. Entonces les queda que r es igual a 36 entre raíz cuadrada de 2 más 1, que esto aproximadamente debe ser igual a 14,91 metros, ¿verdad? Más o menos así. Si ahora ustedes agarran este término y lo trabajan, entonces la condición que les queda es esta. Les queda que raíz cuadrada de 2 por r menos 36
aquí era menos R, ¿verdad? Menos R igual a 0. Entonces les queda raíz cuadrada de 2 menos 1 por R igual a 36. Entonces les queda que R es igual a 36 entre raíz cuadrada de 2 menos 1. Y esto es aproximadamente 86,91 metros. Ok, entonces tenemos dos posibles soluciones para R. Esta y esta. Vean que ambas soluciones son positivas. Entonces, uno podría, digamos, sentirse tentado a decir que como las dos son positivas, las dos son posibles, ¿verdad? Pero no, solo hay una que es posible. ¿Por qué? Porque el problema les dice a ustedes que ustedes se encuentran a una distancia R de la fuente y que ustedes después caminan 36 metros hacia la fuente. Si ustedes se encontraban a 14,91 metros y luego caminan 36 metros, significa que ustedes ¿verdad? Llegaron a la fuente y continuaron. O sea, ustedes no pueden simplemente caminar 36 metros si la distancia es menor. Entonces, quiere decir que esta solución, ¿verdad? Aunque matemáticamente es posible, físicamente no tiene sentido. Entonces, esta la vamos a descartar. En cambio, esta otra solución es mayor que 36 metros. Pues esta sí es posible, ¿verdad? Porque ustedes se pueden encontrar a 86,91 metros de distancia, pueden caminar 36 metros y aún así no llegan a la fuente. Entonces quiere decir que esta solución tiene sentido, ¿verdad? Por lo menos hasta este punto. Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta de cómo fue que yo deduje esto? ¿Cómo fue que yo descarté la otra solución, pero acepté esta que está acá? ¿Dudas? Ok, ¿por qué descarté la de 14,91? Porque el problema dice que ustedes caminaron 36 metros hacia la fuente. Y usted no puede caminar 36 metros si la distancia es de 14 metros, ¿verdad? O sea, esta se descarta porque esta es menor que 36. O sea, no tiene sentido. ¿Me explico? En cambio, esta otra sí es posible. Porque usted, o sea, usted sí puede caminar 36 metros cuando la distancia es de 86 metros, porque le sobra espacio. O sea, la otra solución no es, o sea, no es realizable. Eso quiero decir. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. La parte B dice, si el nivel sonoro a R-36 es de 80 decibeles, determine el nivel sonoro a una distancia R y la intensidad en el mismo punto. Ok. Entonces, nos dicen lo siguiente. Si la distancia es R mayúscula menos 36, entonces el nivel sonoro, o sea, beta, ¿verdad? Es de 80 decibeles. La pregunta entonces es, ¿cuál es el nivel sonoro a una distancia que sea solamente R mayúscula? O sea, ¿cuánto vale beta si R es igual a R mayúscula? Recordemos que la función beta, o sea, la fórmula para calcular el nivel sonoro es una función logarítmica, ¿verdad? El nivel sonoro, beta, es igual a 10 por el logaritmo
el logaritmo en base 10, ¿verdad? No es el logaritmo natural, sino que es el logaritmo en base 10 de la intensidad dividido entre el valor de referencia I sub 0, que I sub 0 es igual a 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la intensidad? O sea, ¿cuánto es I cuando nos encontramos a R menos 36? Bueno, vamos a ver. Cuando R es igual a R mayúscula menos 36, o sea, cuando esto es igual a 50,91 metros, entonces beta es igual a 80 decibeles. Entonces, vamos a despejar I. 80 decibeles es igual a 10 logaritmo de I entre I sub 0. ¿Ok? Vamos aquí, vamos a mandar este 10 a dividir. Y entonces nos queda 8 es igual al logaritmo de I entre I sub 0. Luego, para quitar el logaritmo, vamos a elevar toda esta ecuación 10 a la ESO. Entonces nos queda 10 a la 8 es igual a I entre I sub 0, ¿verdad? Y entonces, quiere decir que I es igual a I sub 0 por 10 a la 8. O sea, es igual a 10 a la menos 12. Vamos a ver, 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Entre metro cuadrado por 10 a la 8. Y esto es igual a 10 a la menos 4 watts entre metro cuadrado. ¿Ok? Luego, nosotros sabemos, por lo que dice el problema, que cuando la distancia era solamente R, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando la distancia es R mayúscula menos R menos 36, entonces la intensidad es igual a 10 a la menos 4 watts entre metro cuadrado. Ahora, cuando la distancia es solamente R mayúscula, entonces, por lo que dice el problema, nosotros sabemos que la intensidad se reduce a la mitad, ¿verdad? Porque la intensidad se multiplica por 2 cuando la distancia se acorta a 36 metros. Entonces, quiere decir que la intensidad se tiene que dividir entre 2 cuando se devuelve al valor de R. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que ahora la intensidad va a ser igual a 10 a la menos 4 watts entre metro cuadrado entre 2. Y eso es igual a 5 por 10 a la menos 5 watts entre metro cuadrado. ¿Ok? Esto está claro, ¿verdad? O sea, está claro cómo fue que yo determiné esto, cómo estoy tan seguro de que la intensidad es este valor, ¿verdad? Yo lo sé porque el enunciado del problema me dice que la intensidad se duplica cuando la distancia se acorta a 36 metros. Entonces, si ustedes están aumentando ahora de los 36 metros de vuelta, entonces la intensidad se tiene que dividir entre 2. Y por lo tanto, ¿a qué nivel sonoro corresponde esta intensidad? Bueno, el nivel sonoro corresponde entonces
a 10 por logaritmo de i entre i sub 0. O sea, es igual a 10 por logaritmo de 5 por 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 12. Y eso da, vamos a ver, eso da. Recuerden poner la calculadora con logaritmo en base 10, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso da 86,99 decibeles. O sea que el nivel sonido aumentó de 80 a 86,99 decibeles a pesar de que la intensidad simplemente, sí, lo calculé bien, bueno, se duplicó, ¿verdad? Ah, perdón, aquí era 10 a la menos 5, con razón, sí, entonces esto no da esto. 10 a la menos 5, esto tiene que dar, entonces, otra vez, sí, con razón, eso tiene que dar 76,99 decibeles. Ahora sí, por supuesto, el nivel de la intensidad de sonido bajó a la mitad, pero el nivel sonoro, o sea, beta, bajó solamente de 80 a 76,99. O sea, bajó muy poco, ¿verdad? Y baja muy poco porque es una función logarítmica. Pues muy bien, muy bien. ¿Alguna duda con lo que llegué a hacer hasta acá? Si no, si continuamos con el siguiente enunciado, voy a volver a repasar el problema. El problema luego dice, el trabajador deberá usar tapones para oídos si el nivel sonoro llega a 90 decibeles, de lo contrario tendrá problemas de salud. ¿A qué distancia la máquina empezará a usar los tapones de oído a los 90 decibeles? O sea, ¿a qué distancia, es que el nivel sonoro alcanza los 90 decibeles? Vamos a ver, tal vez una forma apropiada de esto sea calcular de una vez cuál es la potencia de la máquina que produce el sonido, ¿verdad? De la fuente. Entonces, ven, nosotros sabemos que cuando la distancia es de 50,91 metros, el nivel sonoro es de 80 decibeles. O sea, la intensidad es de 10 a la menos 4 watts entre metros cuadrados. Entonces, en general, la fórmula es intensidad igual a potencia entre 4pi por r al cuadrado. Entonces, si r es igual a, ¿cuánto era? A 50,91 metros, ¿verdad? Entonces la intensidad es igual a 10 a la menos 4 watts entre metro cuadrado. Entonces vamos a despejar la potencia. La potencia es igual a 4pi r al cuadrado por i. Este valor nos tiene que dar en watts. Entonces la potencia es igual, vamos a ver, a 4pi por 50,91 al cuadrado por 10 a la menos 4. La potencia entonces es de 3,26 watts. ¿Okay? Recuerden que la potencia es una cantidad que depende únicamente de la fuente de sonido
que no depende de la distancia, o sea, la potencia no va a variar si ustedes se alejan o se acercan de la fuente. La intensidad sí va a variar, porque la intensidad decae con el cuadrado de la distancia. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia es que el nivel sonoro es de 90 decibeles? Entonces, queremos encontrar R para hacer que beta sea igual a 90 decibeles. Entonces, recuerden que beta es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad entre I sub 0. Y, a su vez, la intensidad es igual a la potencia entre 4pi al cuadrado R al cuadrado. Eso quiere decir entonces que beta es igual a 10 por el logaritmo de la potencia entre 4pi R al cuadrado por 10, por I sub 0. Entonces es cuestión nada más de despejar R. Vamos a despejar R. Entonces, mandamos el 10 a dividir. Entonces queda beta entre 10 igual al logaritmo de la potencia entre 4pi R al cuadrado por I sub 0. Quitamos el logaritmo, entonces nos queda que 10 a la beta entre 10 es igual a la potencia entre 4pi R al cuadrado por I sub 0. Ahora sí, vamos a despejar R al cuadrado. R, ¿verdad? Bueno, R vendría a ser entonces la raíz cuadrada de la potencia entre 4pi I sub 0 por 10 a la beta entre 10. Entonces, queremos hallar la distancia cuando beta sea igual a 90 decibeles para una fuente que tenga una potencia de 3,25 watts. Entonces, eso quiere decir que R es la raíz cuadrada de 3,25 watts dividido entre 4pi por 10, ¿verdad? Por I sub 0, que es 10 a la menos 12. Siempre es 10 a la menos 12 watt entre metro cuadrado por 10 a la beta entre 10. Y beta es 90, entonces quiere decir por 10 a la 9. Este valor nos tiene que dar en metros. Entonces, R vendría a ser según mis cálculos, debería ser entonces 16,08 metros. Esta distancia entonces representa la distancia mínima a la que el trabajador se puede acercar a la fuente de sonido sin exponerse a un sonido peligroso, ¿verdad? Si se acerca más a la fuente de sonido que esa distancia, entonces la intensidad va a ser tan alta que va a ser dañina o peligrosa para la salud. A cualquier distancia mayor a esa, la intensidad no va a ser todavía peligrosa. ¿Por qué sus resultados son diferentes? A lo mejor es que, vamos a ver qué fue lo que hice diferente. A lo mejor calculé algo me dio diferente. Tal vez me equivoqué. Vamos a ver. Debe ser en el paso en el que, debe ser vamos a ver. Voy a compartir la imagen del examen. Debe ser probablemente por este paso de acá. Vamos a ver cómo lo hicieron acá y si obtuve las respuestas correctas, a lo mejor. Vamos a ver. Ellos obtienen dos soluciones. 21,1 metros y 122,9 metros.
Ok. Voy a revisar la solución del examen, nada más. Esto está bien. Esto... Sí, este despeje hasta aquí está bien, pareciera ser. Em, no, ok, ven aquí, me corrigen si estoy equivocado, pero aquí, ok, aquí en este paso expanden el binomio, entonces les queda r a la 2 menos 2 veces 36 por r más 36 al cuadrado, ¿verdad? Y luego lo que hacen es que mandan este r al cuadrado a la derecha. Entonces, 2r al cuadrado menos r al cuadrado es efectivamente r al cuadrado, ¿verdad? O sea, 2r al cuadrado menos r al cuadrado es r al cuadrado. Después, ok, después 2 por 2 por 36 es 4 por 36r. Y 2 por 36 al cuadrado es 2 por 36 al cuadrado. Entonces, vamos a ver, la solución que ellos obtienen es... Voy a ver si a mí me da lo mismo. Sí, entonces a lo mejor fue que yo me equivoqué en el paso en que deduje el valor de r cuadrado. Vamos a ver qué fue lo que hice yo entonces para encontrar el error. Ok, hasta aquí, vamos a ver, hasta este paso, supone que estoy igual que en el examen que ellos tienen. Yo lo intenté hacer de una manera más sencilla, o sea, lo que intenté fue aplicar aquí diferencia de cuadrados. Este, entonces, vamos a ver, yo lo que hice fue agarrar que a al cuadrado es 2 por r menos 36 al cuadrado. Y que b es igual, bueno, y que b al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, eh, lo que sucede ahora es que yo hago diferencia de cuadrados y comparo. Entonces vean, a tiene que ser raíz cuadrada de 2 por r menos 36 y b tiene que ser igual a r. Luego aquí con este despeje, ¿qué será? Ah, por supuesto, sí, claro, ya vi cuál fue el error que yo cometí. El error que yo cometí fue, claro, aquí en este paso, yo tuve que haber multiplicado raíz de 2, claro, raíz de 2 por r y por 36, ¿verdad? Entonces aquí me debe haber quedado un raíz de 36, un raíz de 2, raíz de 2. Claro, entonces este valor me tenía que dar, claro, este valor me tenía que dar, ahora sí, tenía que dar 21,09
metros. Igual este valor se descarta porque es menor a 36. Y este otro, ¿verdad? Aquí también tiene que multiplicar raíz de 2 por esto y raíz de 2 por esto. Entonces aquí me tiene que quedar raíz de 2, raíz de 2. Claro. Entonces esto es, claro, 122.91 metros. Y esta sí está bien porque esta solución es mayor a 36. Ok. Luego, en las demás preguntas, ok, vean que en la parte B, a pesar del error que tuve con el valor de R, la solución sí me dio igual porque ustedes pues pueden comprobar que la respuesta realmente no depende del valor absoluto de la distancia, sino que depende de las razones entre las intensidades. Bueno, ven que aquí entonces sí da 76,99 decibeles. Aquí la intensidad sí tenía que dar 5 por 10 a la menos 5 watts centímetros cuadrados. Eh, y el error tal vez sí fue al final, porque al final entonces la distancia tiene que dar unos 27 metros. Entonces voy a devolverme a las notas, a la pizarra. A ver, entonces en la parte C debía haber usado como valor de R entonces 122.91 metros. Entonces, aquí. Entonces, R menos 36 no es esto. R menos 36 es 122.91 menos 36 es 86.91 metros. Eh, Igual el despeje matemático, todo es idéntico, ¿verdad? Nada más es aquí el valor. Aquí es entonces 80 y... El valor es... Ups, se me quedó pegado. El valor... Ya voy. Aquí. El valor es entonces... Aquí es 86.91 metros. Entonces la potencia cambia. Ya no es este valor, sino que es entonces este 4pi por 86.91 metros al cuadrado por la intensidad que es 10 a la menos 4 es 9.49 watts. Y entonces aquí uso una potencia de 9.49 watts y la solución de aquí con 9.49 watts. Vamos a borrar esto. Esto tiene que dar, ahora sí, tiene que dar aproximadamente
27.48 metros. Ahora sí está bien. Gracias por señalar el problema que tenía con la distancia. Ahí está. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Bien. Dejémoslo entonces hasta acá. Recuerden que mañana a las 8 de la noche es la evaluación en WebAssign. Cuando lo hagan, revisen bien sus respuestas para que no tengan el problema de haber, ¿verdad? De escribir mal alguna coma o bueno, coma no, algún punto o alguna anotación decimal, ¿verdad? Que les pueda, digamos, a caer algún error sin gracia. Si no, entonces dejémoslo hasta acá. Yo lo que voy a hacer es que voy a guardar el video, lo voy a descargar y lo subo a un canal de YouTube y se los mando por el chat. Se los mando ahorita. O sea, tengo que descargarlo, guardarlo y se los mando. Dentro de un rato les llega. Más bien, gracias a ustedes. Bueno, ahí si tienen alguna pregunta, ya saben, me pueden escribir. Y entonces nos vemos el otro jueves que tenemos la clase. La clase, entonces sí veríamos el tema bueno, ondas en tubos de aire y sobreposición de ondas. Bueno, hasta luego.